Hola, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Que la paz de Dios les fortalezca, les anime, les ayude en estos tiempos que estamos viviendo. Sigamos orando, clamando por todos aquellos que están enfermos, aquellos que están contagiados con COVID, aquellos que tienen algún otro tipo de enfermedades. Creemos en la sanidad y en los milagros del Padre. Los días miércoles recuerden que tenemos una cadena de oración, 24 horas de oración, 24 horas de intercesión para bendecir, para orar, para recibir presencia del Señor. Cada uno de nosotros es importante y agradecemos el trabajo que realiza cada equipo de nuestra iglesia. Los jóvenes, las mujeres, los diáconos, los maestros de escuela dominical, con Amistad y Kit. Muchas gracias. Muchas gracias a Red de Misericordia también, que realiza la labor social cada domingo, entregando alrededor de 120 almuerzos en distintos lugares de nuestra ciudad. Si usted quiere aportar, le invitamos a que pueda ofrendar, que pueda bendecir la labor que estamos realizando a la cuenta que está saliendo en pantalla. Que Dios les bendiga de una manera muy especial. Durante esta semana hemos estado reflexionando sobre el tema confiamos en Dios. Y esta es una afirmación, esta es una decisión. Cada uno de nosotros hemos declarado con nuestros labios confiar en Dios y descansar en Él. Todos enfrentamos tiempos difíciles, ¿no es así? Todos pasamos por momentos de dificultad y complejos. Y quiero invitarle a que abra su Biblia, por favor, en el libro de Hebreos, capítulo 10. Un libro profundamente doctrinal, un libro con una carta tipo sermón, ministrando, enseñando y hablando a la iglesia, y a una iglesia, posiblemente una iglesia en casa. Se cree más o menos que es el destinatario de esta carta. Pero bueno, más que carta, es como un verdadero sermón de bendición. Es un mensaje totalmente doctrinal. Entonces, decía que todos enfrentamos tiempos difíciles. Cuando hay presión, puede que nos sintamos tentados a rendirnos. Necesitamos recordar por qué estamos contendiendo para poder superar esos momentos complicados. Hebreos fue escrito para una situación como esta, para creyentes judíos que enfrentaron una gran persecución debido a su fe. A la luz de la dificultad, algunos habían considerado abandonar la fe, completamente decepcionados, desesperanzados, habían decidido abandonar su fe en Cristo Jesús. Y quizás muchos de nosotros también hemos visto cómo personas han abandonado su fe en Jesús. Y cuando se escribe este mensaje, es animando, fortaleciendo a aquellos que de una u otra manera, en momentos de crisis y dificultad, estaban decidiendo abandonar su fe. El autor de la carta de Hebreos exhortó a permanecer a pesar del costo. ¿Por qué? Porque él anima a que puedan permanecer. La razón es simple, pero también profunda. Nada ni nadie se compara a Jesús. Jesús significa Salvador y Cristo significa Mesías. Él es mejor que los ángeles, nos dice Hebreos. Es mejor que Moisés, que Josué, que Aarón y que Melquisedec. De hecho, Él instauró un mejor pacto basado en mejores promesas que produjeron un mejor reposo, pues ofreció un mejor sacrificio, entregó su propia vida. En realidad, si se consideraron todos los grandes héroes de la fe, Jesús es el mejor. Por eso es que el autor nos dice, consideren detenidamente a este Jesús, Hebreos 3:1. Y mantengan su mirada en Él, dice el capítulo 12, versículo 3. El verso 2, perdón. Eso, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es mejor que entre los mejores. Él es lo mejor que hoy podemos vivir. La mejor conclusión es clara y conmovedora, porque Jesús es incomparable. Vale la pena seguir a Jesús, cueste lo que cueste, pase lo que pase, venga lo que venga, vale la pena creer, vale la pena confiar en Dios, vale la pena confiar en su amor y su misericordia. El autor hace frecuentes contrastes entre la ley ritual del Antiguo Testamento y la fe del Nuevo Testamento. Él hace distintas comparaciones, pero cada
cada una de ellas nos lleva a que en Jesús tenemos mayor esperanza, tenemos mayor fortaleza y podemos vivir un nuevo pacto, una nueva alianza. Vamos a Hebreos capítulo 10, vamos a leer del versículo 19 en adelante. Dice, así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesucristo. Recuerden que antes nos separaba, estaba el patio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo solamente podía entrar el sacerdote una vez al año. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó en dos de arriba hacia abajo. Y ahí quedó la entrada libre ante la presencia del Señor. Antes necesitábamos de un sacerdote que entrara una vez al año. Es interesante que los sacerdotes en la antigüedad, dentro de su atuendo, tenían unas verdaderas campanillas. Y estas campanillas también a su cintura había un cordel que se ataba. Entonces, cuando sentían en el lugar santo, donde estaban los sacerdotes, los religiosos, sentían que sonaban las campanillas de una manera especial, es porque el sacerdote había caído, producto que había sido encontrado en algún pecado o en alguna cosa que no estaba bien en su relación o en su intimidad con el Padre. Y el cordel lo usaban para tirarlo hacia afuera. Era tan grande la presencia del Señor que nadie que no estuviese en santidad pudiera resistir ese tiempo. ¿Sabe? Qué maravilloso saber que ya no necesitamos de ese sacerdote. No necesitamos estar expectantes a que ese cordel o esas campanillas suenen o no suenen. Jesús fue a la cruz del Calvario y Él es el sacrificio. Y usted y yo tenemos entrada libre ante Él por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Verso 20. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida, a través de la cortina al lugar santísimo, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, refiriéndose a Jesús. Entremos directamente a la presencia de Dios con un corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Qué hermosa palabra. El libro de Hebreos, en el capítulo 9 y 10, nos hablan temas muy profundamente doctrinales. Y en el capítulo 10, verso 19, hasta el verso 21, nos habla de principios teológicos. Por ejemplo, que Jesús es el sacrificio y que nosotros, a través de su sangre, nosotros somos limpiados de nuestros pecados y que tenemos entrada libre ante la presencia del Señor. Del versículo 22 en adelante, al versículo 25, nos da consejos prácticos de cómo vivir y cómo confiar y descansar en Él. Entonces, la insuficiencia de los sacrificios para quitar el pecado. Antiguamente se necesitaban ofrecer sacrificios para ser libres del pecado. Y esto era continuo. Cada vez tras vez, había que ofrecer un sacrificio para poder ser purificado y ser limpio de nuestros pecados. Entonces, del versículo 1 al versículo 10, habiendo mostrado que el tabernáculo y las ordenanzas del pacto del Sinaí eran solamente emblemas y tipos del Evangelio, el apóstol concluye que los sacrificios que los sumos sacerdotes ofrecían continuamente no podían perfeccionar a los adoradores en cuanto al perdón, la purificación de conciencia. Entonces, versículo 11 al 18, vemos que la necesidad y el poder del sacrificio de Cristo, con ese propósito, la constancia de la fe, el amor y el deber mutuo. Bajo el nuevo pacto o la dispensación,
se tiene perdón pleno y definitivo. Esta revelación maravillosa del Señor, tenemos perdón definitivo, completo y definitivo. Esto significa una enorme diferencia del pacto del nuevo al antiguo. Antiguamente había, como decía, vez tras vez ofrecer sacrificios. Hoy día no era necesario, porque Jesús fue a la cruz del Calvario y Él ya no hay más sacrificio de sangre, sino que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, un argumento a favor de la santa osadía del acceso del creyente a Dios a través de Jesucristo, podemos verlo en esto. ¡Qué maravilloso! Este es un argumento maravilloso. Fue Jesús el último sacrificio. Él fue a la cruz del Calvario para que usted y yo podamos entrar en forma libre. Y es por ello que cuando vemos estos versículos que leímos, vamos a darnos cuenta que el apóstol aplica la doctrina a propósitos prácticos. Habla de doctrina y luego habla de propósitos prácticos. Lo que decía, se separa en dos partes, esta parte del capítulo 10, versos 19 al 25. Como los creyentes tenían el camino abierto a la presencia de Dios, entonces les convenía usar este privilegio para buscar y refugiarse en el Señor. ¿Saben, amados hermanos? Usted y yo no podemos controlar el mundo y lo que nos pasa. Hay situaciones que no podemos manejar. Decía que Hebreos es una carta que nos motiva a enfrentar los conflictos y vivir nuestra fe, pase lo que pase, y ser fortalecidos, pase lo que pase en Cristo Jesús. Y decía, no podemos controlar el mundo y lo que nos rodea, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos a ellos. Entonces, lo que está diciendo Hebreos es decir, mire, las dificultades, los conflictos están, hay persecución, muchos están renunciando a su fe, muchos están apartándose de la fe, muchos están debilitando la fe. Amados, hoy en tiempo de pandemia estamos viendo a muchas personas que están renegando de su fe en Jesús y de su confianza en el Señor. Pareciera ser que se les acaba la fe y la esperanza cuando las cosas no salen como uno quiere que salgan. Amados, ¿cuántos de nosotros aparentemente no hemos recibido respuesta a nuestras oraciones? Cada uno de nosotros hemos hecho distintos tipos de oraciones y a veces Dios no responde como nosotros queremos que responda. Pero Dios siempre tiene lo mejor para nosotros y Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces es importante que usted y yo podamos aprender a confiar y a descansar en Dios. Esto no se trata de una religión vacía, sin relación, sino que se trata de una relación con Dios profunda, que se cultiva día a día, que se crece día a día, que aprendamos a vivir y a descansar en Él. Confía en Dios, amado, y experimenta su presencia. Cuando experimentamos su presencia en el día a día, empezamos a vivir de una manera distinta. Acá Hebreo lo que está diciendo es, la puerta está abierta. Ya no hay nada que nos separa con la presencia del Señor. Tú puedes entrar libremente, puedes aferrarte a Él libremente. Pero ¿cómo tú puedes vivir una vida mejor con el Señor y aprender a confiar realmente en Él? Es experimentando su presencia. Aprende a experimentar la presencia de Dios en tu vida, porque eso cambiará cómo enfrentas la vida, cómo tú te caminas en el día a día. Amados, una de las partes más importantes de pasar tiempo con Dios es encontrarse con su presencia. ¡Qué maravilloso eso! El Dios del universo, el Dios de la creación, tiene comunión contigo y quiere tener un cara a cara con nosotros. Su presencia debe ser el núcleo de todo lo que hacemos. Dios odiaba tanto estar separado de nosotros que Jesús fue enviado a pagar el precio máximo. Él no quería estar alejado tuyo. Él no quería estar alejado de ti. Él quiere estar cerca de ti. Él quiere que tú experimentes su presencia, que experimentes y goces del poder de su presencia, que todo transforma, que todo lo cambia, que nos anima, que nos ayuda, que nos aprende, que nos enseña a aprender a confiar en Él. La única manera de confiar en Dios es conociéndole, experimentando su presencia. Él nos anhela profundamente. En la muerte, Jesús, el telón que separaba el santo lugar se rasgó. Lo que significa, amado, que la presencia de Dios ya no estaba apartada,
sino que estaba disponible para todos nosotros. El Salmo 139, versos 7 y 8 dice, ¿a dónde podría alejarme tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del mar o del abismo, también allí estás tú. ¿Sabe? Reflexionamos la semana pasada sobre esto. Qué maravilloso saber que Dios nos conoce. Qué maravilloso saber que tú eres conocido por Dios y que Él quiere que tengas y experimentes de su presencia. Él conoce todo lo que hay en tu corazón, tus alegrías, tus tristezas, tus temores, tus miedos. Dios los conoce. Él conoce aquellas cosas que no podemos manejar. Es por ello que en la carta de Hebreos lo que leímos dice, acerquémonos sinceramente ante el Señor. Lo que cambia las cosas es cuando nosotros somos sinceros en nuestro corazón. Cuando no tenemos nada que ocultar, porque todo es conocido por Dios. Dios es omnipresente, está en todo lugar. Dios es omnisciente, todo lo sabe y es omnipotente, tiene todo el poder. El Salmo 84, versos 3 y 4 dice, Señor Todopoderoso, Rey mío y Dios mío, aún el gorrión haya casa cerca de tus altares, también la golondrina hace allí su nido para poner sus polluelos. Dichoso el que habita en tu templo, pues siempre te está alabando. La presencia de Dios está en todas partes. No hay ningún lugar al cual te puedas ir en el que Él no esté contigo. No hay ninguna situación, conversación, trabajo o lugar en el cual no puedas encontrar a Dios. No hay nada que te pueda apartar de Dios. Aunque hayan circunstancias difíciles que puedas enfrentar, aunque hayan conflictos muy difíciles que no puedas manejar, Dios tiene el control. Y cuando tú experimentas la presencia de Dios y experimentas una relación con Dios profunda, vas a encontrar que vas a aprender en esta relación de intimidad con el Padre, vas a aprender a confiar más y más y más. Para eso es importante que tú seas sincero y sincera y te alejes de Él, que te acerques a Él y busques de Él cada día. Somos invitados entonces a tener un encuentro personal con Él, un encuentro con su presencia. ¿Cómo encontramos la presencia de Dios? ¿Cómo experimentamos su cercanía? Encontrarse con Dios es parecido a encontrarse con otra persona. No busco una experiencia con un amigo, simplemente busco conocerlo, pasando tiempo con él, disfrutando, riendo, teniendo conversaciones con nuestros amigos, ¿cierto? Cada uno tiene amigos. Y como resultado tengo una experiencia. Tampoco busco quizás escuchar la voz de un amigo. Simplemente entablo una conversación con él porque quiero conocerlo y como resultado escucho su voz. Lo único acerca de buscar a Dios que lo hace diferente es que Él es espíritu y en lugar de carne, Él quiere conectarse con tu espíritu. Con los amigos nos conectamos, nos vemos, nos escuchamos. Compartimos momentos lindos de alegría o tristeza y nos vamos conociendo. Y hay amigos que los conocemos más que otros y hay amigos que nos conocen más que otros. No somos como Roberto Carlos que dice, yo quiero tener 1 millón de amigos. Eso es utopía. Los verdaderos amigos se cuentan con los dedos de las manos y a veces sobran muchos dedos, los verdaderos amigos. Conocidos tenemos muchos, pero amigos verdaderos, los que conocen tu corazón, que solamente con mirarte sabes si estás bien o estás mal, son muy pocos. Fíjate qué interesante. Dios es espíritu y Él quiere conectarse con nuestro espíritu. Juan capítulo 4, verso 24 dice, Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Pero es por esa misma razón que podemos conocerlo verdaderamente. La Biblia es clara en cuanto a que Dios está en todas partes y que el Espíritu Santo habita en nosotros. Su presencia ya está contigo. Encontrarse con Él es tan simple como tomarse un tiempo para tomar conciencia de su cercanía. Dios desea que lo conozcas. Tan grande es su deseo de encontrarse contigo, espíritu a espíritu, corazón a corazón, que Jesús dio su vida
Tómate el tiempo para simplemente buscar a Dios. Medita en su palabra. Permite que la Biblia llene tu corazón con fe y haz espacio para descansar en la presencia de Dios, para que tu corazón cobre vida al revelarse su cercanía, su presencia. ¿No es hermoso esto? ¿No es hermoso saber que el Señor quiere conectarse contigo, que quiere buscarte cada día? Que Él dio a su único Hijo para que tú puedas tener paz y puedas aprender a confiar y descansar en Él. ¿No es maravilloso entender que el poder todopoderoso del Señor está también en medio nuestro? ¿No lo dice Hechos capítulo 1, versículo 8? Pero recibiréis poder, dunamis, dinamita, cuando hayas recibido el Espíritu Santo. Amado, confiar en Dios, aprendemos a confiar en Dios porque aprendemos a conectarnos con su Espíritu de corazón a corazón. Él nos conoce completamente y como Él nos conoce, empezamos a experimentar una relación con el Padre y esa experiencia maravillosa con el Padre nos permite confiar cada día más en Él. Vivimos en una sociedad que no confía en nadie. Vivimos en una sociedad desconfiada. Vivimos en una sociedad desleal. Los amigos nos defraudan. A veces nuestros hijos nos causan dolor. A veces los padres causamos dolor a nuestros hijos. A veces los amigos causamos dolor a nuestros amigos. Y a veces nuestros amigos nos causan profundo dolor a nuestro corazón. Pero aún así, aprendemos a tener comunión con el Padre y aprendemos a tener comunión con el Espíritu. Vivimos una era del Espíritu Santo porque vivimos la era de la gracia. La carta de Hebreos, esta es una carta muy, muy hermosa, pero nos motiva a confiar en Él. ¿Saben? Hay un pasaje, en uno de los versículos que me llama mucha atención, que dice: mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿De qué manera estás viviendo tu comunión con el Padre, tu comunión con el Señor? ¿De qué manera estás caminando día a día? ¿Estás perdiendo toda la esperanza? ¿Tu fe está debilitada y has perdido las ganas de vivir? ¿Estás pasando por una crisis de fe? ¿Estás pasando por una depresión o crisis de ansiedad? ¿Estás pasando por un nivel de frustración tan profunda que has perdido las esperanzas? ¿Estás enfrentando la enfermedad de un ser querido? ¿Estás enfrentando la partida de un ser querido? ¿Te sientes solo? ¿Te sientes sola? ¿Estás quebrado emocionalmente? ¿Estás quebrado económicamente? ¿Estás quebrado matrimonialmente? ¿Estás quebrado en distintas áreas de tu vida? Es maravilloso entender que podemos venir al Padre, que su presencia está a favor nuestro, que solamente tú puedes acercarte a Él confiadamente, creyéndole a Él, esperando en Él. Él es creíble. La palabra fe viene de la misma raíz de fidelidad. Y nosotros creemos en Dios porque Él es fiel, porque es creíble, porque podemos confiar en su poder, en su presencia, en su misericordia. Yo quiero invitarte a que durante esta semana revises nuevamente los devocionales. Los devocionales que hizo Fernando, que hizo Carlitos Sáez, Giselle, Víctor, Berito. Y vamos a darnos cuenta cómo somos enseñados en el confiar en Dios. Quizás nuestra vida está enredada, como da el ejemplo Berito. Quizás hemos perdido esa confianza en la gente y eso también lo traspolamos a nuestra relación con Dios y no confiamos plenamente en Dios. Alguien dijo por ahí: ayúdate que yo te ayudaré. No sale en la Biblia, pero muchos lo repiten. Es como que hay que ayudarle a Dios. Una cierta persona hace unos días atrás me dijo: es que a Dios hay que ayudarle. Yo le dije a esa persona: a Dios no hay que ayudarle, Dios ayuda solito, no necesita de nosotros. No tratemos a Dios como un hombre. Es el Dios de Dios, Señor de señores. Es el Todopoderoso. Y qué maravilloso saber que es nuestro Padre amoroso. Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno, es misericordioso, es bondadoso. Su poder maravilloso se manifiesta de distintas maneras. Miren lo que dice,
No dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día del regreso del Señor se acerca. ¿Saben? Nuestra forma de congregarnos hoy es a través de estos medios. La forma en que nos acercamos y nos conectamos es a través de las redes sociales o a través de la tecnología, usando un celular, un tablet, un computador o un televisor inteligente. Esta es la forma que Dios permite que nos conectemos. Pero sea cual sea las formas que Dios permite que nos conectemos, no dejemos de conectarnos. Y yo reitero en esto. Quizás muchos verán el culto el día domingo y adorarán juntos el día lunes o martes o miércoles o jueves. ¿Por qué no hacen el domingo? ¿Por qué no te conectas a las 10 de la mañana, te levantas en la cama, te pegas una buena ducha y adoras al Señor? ¿Por qué ves el culto como una verdadera película? No, este es el tiempo para adorar. Este es nuestro momento de congregarnos. Conéctate, conéctate. No te desconectes. Aquí el Hebreo nos dice, sé sincero en tu fe. No te debilites, no titubees en tu esperanza. Y luego da estos órdenes, estos consejos prácticos. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Porque el congregarnos nos permite animarnos unos a otros, levantar nuestros brazos, llorar con los que lloran, reír con los que ríen, interceder. Cada uno de nosotros es importante y busca del Señor. Mira lo que dice más adelante, dice, queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. ¿Saben? Si tú realmente eres consciente de lo que Dios ha hecho en tu vida, si tú eres consciente del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, si tú eres consciente del poder maravilloso operando a favor nuestro, de seguro abandonarías el pecado y serías sincero y te reconciliarías con el Señor. Claro, hay muchos cristianos que defraudan y nosotros podemos defraudar a muchas personas. Nuestros hijos muchas veces nos defraudan, los padres defraudamos a los hijos, los familiares defraudan a sus familiares, los amigos defraudan a sus amigos, los empresarios defraudan a sus trabajadores y así suma y sigue. Los pastores podemos defraudar a muchas personas y los líderes religiosos podríamos defraudar a muchas personas. Pero yo quiero invitarte a confiar en Dios. Confiamos en Dios, confiamos en Dios, confiamos en Dios. El confiar en Dios quita el temor, el miedo y nos llena de esperanza, nos llena de fortaleza. ¿Sabe? Si alguien nos dice que lo que estamos predicando es una tontera, una estupidez y que el creer en Dios es un cuento de niños o un cuento de hadas, bueno, prefiero creer en Dios y cuando muera entender que estuve la razón. Y si para algunos esto es una estupidez, una tontera y es cosa de ignorantes, cuando muramos quizás tenga la razón, él o yo. Pero ¿saben lo más hermoso? Que he experimentado a Dios cada día y todos los días. En los momentos de lágrimas, en los momentos de tristeza, en los momentos de alegría, en los momentos de triunfo. He visto la provisión de Dios, he visto cómo Dios ha movido la creación para proveer para mis hijos y para mí. He visto cómo Dios me ha sostenido en el ministerio, cómo Dios ha usado a personas para bendecirme y para honrarme. ¿Cómo no creer en Dios? Yo quiero invitarte a que tú experimentes a Dios, experimentes su presencia, experimentes su poder, experimentes la gloria de Dios en tu vida, experimentes cómo Dios puede transformar tu corazón y cómo puede llenarte de esperanza. ¿Tu fe está debilitada? ¿Estás titubeando en tu esperanza? Quiero invitarte a que le creas, a que des un paso de fe, que te aferres al Señor y descanses en su promesa.
Confiamos en Dios. Confiamos en Dios, confiamos en Dios, aunque las cosas vayan en contra nuestra, aunque muchas veces lloremos, aunque veamos la injusticia muchas veces, confiamos en Dios porque lo mejor siempre viene de Él. Y Él, aunque nos permita pasar por dificultades difíciles, vemos la gloria de Dios tarde o temprano y entendemos los planes y los propósitos de Dios sobre nosotros. Sé sincero. Abandona el pecado. Reconcíliate con Dios, experimenta su presencia y disfruta como un hijo del Padre. Confiamos en Dios porque Él cumple sus promesas. Confiamos en Dios porque su venida es real. Y todo lo que estamos viviendo hoy día, con pandemia y todas estas situaciones complejas, no solamente en nuestro país, sino a nivel global, nos hace ver que la presencia de Dios está cada día más cerca. Yo te invito en el nombre de Jesús a experimentarle. Te invito en el nombre de Jesús a reconciliarte. Te invito en el nombre de Jesús a aferrarte completamente en las manos de Dios y a descansar en su presencia. Confiamos en Dios. Confiamos en Dios. Pase lo que pase y venga lo que venga, confiamos en Dios. Todos vivimos crisis de fe. Todos pasamos por momentos difíciles. Personalmente también los he vivido. Pero saben, cuando me he acercado al Padre y he reconocido que mis fuerzas se acaban y vale la pena depender de Él, la razón de vivir cambia y empezamos a tener razón de esperanza, razón de vivir. Si has perdido la esperanza, yo te pido en el nombre de Jesús que des un paso de fe y digas: Señor, me arrepiento en pecados y aprendo hoy día a confiar en ti. Experimenta la presencia de Dios en tu vida. Cuando tú experimentas la presencia de Dios a través de la lectura de la palabra, a través de congregarte, de conectarte con otros creyentes, escuchar sus testimonios, orar unos por otros, reír, llorar juntos, crecer juntos o envejecer juntos. Cuando experimentas una relación con Dios de intimidad, en oración, vas a darte cuenta que es más fácil aprender a confiar en Él. Confiamos en Dios. Padre, gracias por tu fidelidad y por tu amor y darnos el privilegio de buscarte y descansar en ti. Señor, te pedimos que renueves nuestras fuerzas, nuestros ánimos, y oro por aquellos que han perdido la esperanza, aquellos que han perdido la fe, para que tú les sostengas, les levantes y te muestres poderosamente a favor de ellos. Padre, enséñanos a experimentar el poder del Espíritu Santo. Enséñanos a experimentar el poder de tu gracia, de tu gloria maravillosa. Abre los cielos sobre nosotros de una manera especial. Abre los cielos sobre aquellos que están enfermos. Glorifícate. Padre, en el nombre de Jesús creemos en la sanidad, creemos en los milagros. Gracias por tu fidelidad. Yo te pido, Señor, que levantes a aquellos que han perdido las fuerzas, que renueven las fuerzas, los ánimos. Aquellos que lo han perdido todo, Señor, yo te pido, Padre, que les hagan ver la luz y el poder de tu gracia sobre su vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Siga a nuestras redes sociales a través de YouTube, a través de Facebook, de Instagram y nuestros devocionales. Comparta los devocionales. Permítase tener 5 minutos diarios de reflexión por lo menos. Solo 5 minutos para escuchar un devocional y reflexionar. 5 minutos. Tienes tanto tiempo para chatear, para visitar las redes sociales, pero no tienes tiempo para 5 minutos. Preocúpate. ¿Cómo está tu relación con Dios? Y si, como dicen los jóvenes, o eres de cartón o eres de verdad. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo. Bendiciones. Que tengan una semana en victoria. Paz de Dios. Somos iglesia. Somos Amisadai. Bendiciones.